En Bielorrusia se está produciendo una escalada silenciosa. El 12 de mayo, Alexander Lukashenko se reunió con el ministro de Defensa, Víktor Krenin, y anunció al mundo que Bielorrusia se estaba preparando para la guerra. Sus palabras fueron inequívocas. Pero la última frase que añadió inmediatamente después resumió la verdadera realidad de la reunión. Esta declaración fue sumamente reveladora, porque quien tomaría la decisión de ir a la guerra no era Lukashenko. La decisión estuvo en manos de Vladimir Putin desde el principio, y el ejército de Putin, que se encontraba en un punto muerto en el frente, necesitaba urgentemente una nueva amenaza para desviar la atención de Ucrania. Cuando esta desesperación estratégica del Kremlin llegó a Minsk, el proceso se aceleró. Apenas una semana después, las palabras pronunciadas en aquella mesa se convirtieron en acciones concretas. El 19 de mayo, Bielorrusia clausuró simultáneamente un total de 19 bosques que se extendían a lo largo de las fronteras con Ucrania, Polonia y Lituania. Pero ese día, no solo vimos una franja de cinta tendida entre los árboles. Un movimiento mucho más grande y oscuro comenzó a gestarse sobre el terreno. ¿Ya hemos visto esta película antes? En 2021, Lukashenko dio exactamente los mismos pasos. Y apenas unos meses después, los tanques rusos emergieron de la oscuridad de esos bosques y avanzaron directamente hacia Kiev. El corredor que utilizaron esos tanques aún existe. Bielorrusia se extiende como una cuña estratégica de 1.084 kilómetros hacia el norte de Ucrania. 4 años después, la desesperación de Putin vuelve a ahondar en esa brecha. Puede que suene a un escenario apocalíptico exagerado. Sin embargo, las pruebas oficiales y la realidad sobre el terreno que están a punto de conocer les convencerán de la gravedad de la situación. Volvamos ahora al origen de toda esta escalada, las declaraciones de Lukashenko. Detrás de sus palabras se esconden medidas militares concretas. El 19 de mayo, Rusia y Bielorrusia iniciaron un ejercicio militar conjunto con 64.000 efectivos, centrado en el uso de armas nucleares en combate. Las fuerzas de misiles estratégicos desplegaron más de 200 lanzadores de misiles, 140 aeronaves y 13 submarinos. El jefe del Estado Mayor ucraniano, Sersky, expuso claramente la situación ese mismo día. La amenaza procedente de Bielorrusia es real. El Estado Mayor ruso está planificando activamente operaciones ofensivas desde el norte. El anuncio de movilización de Lukashenko se produjo una semana antes de este ejercicio, pero ese anuncio tampoco se produjo en el vacío. En la reunión del Programa Estatal de Armamento 2026 a 2030, celebrada a principios de mayo, Lukashenko declaró: «Los ataques aéreos por sí solos no ganan guerras. Las operaciones terrestres son esenciales». Utilizaba un lenguaje ofensivo, no defensivo, y era evidente a quién iba dirigida esa declaración. Si analizamos el panorama con más detalle, se aclara aún más. En abril, se firmó un nuevo decreto que convocaba a todos los ciudadanos varones menores de 27 años como oficiales de reserva. Durante ese mismo periodo, la inteligencia ucraniana detectó actividad alarmante a lo largo de la frontera. Del lado bielorruso, se estaban abriendo nuevas carreteras hacia Ucrania, se construían posiciones de artillería y se establecían instalaciones logísticas. Se estaba formando una nueva brigada de operaciones especiales en la región de Homel. Los sistemas de defensa aérea S-400 y los cazas Su-30 SM-2 continuaron llegando desde Rusia. El 17 de abril, Zelensky calificó explícitamente estas actividades como un intento de Rusia de arrastrar a Bielorrusia a la guerra y advirtió a los dirigentes bielorrusos por vía diplomática. La naturaleza y las consecuencias de los recientes acontecimientos en Venezuela deberían servir de advertencia a los dirigentes bielorrusos para que no cometan el mismo error. La historia se remonta a marzo. Más de 6.000 reservistas fueron movilizados para realizar maniobras de combate a gran escala y se puso a prueba la preparación de las unidades y los procedimientos de movilización. Así que el 19 de mayo no surgió de la noche a la mañana. Fue la culminación de un plan que llevaba meses gestándose. Entonces, ¿puede Bielorrusia atacar realmente? ¿Y cuál sería el objetivo? El ex subdirector del SBU, el general de división Víktor Yagún, dio la voz de alarma al analizar los bosques cerrados el 19 de mayo. La explicación oficial son las medidas de prevención de incendios, pero la concentración de zonas cerradas a lo largo de la frontera cuenta una historia diferente. Según Yagún, en la práctica militar moderna, tales restricciones garantizan el movimiento encubierto de unidades, el despliegue de logística de campo, el establecimiento de depósitos temporales de municiones y la prevención de fugas de información. Tras analizar la ubicación de los bosques, describió 4 posibles escenarios. El primero es la dirección de Volyn,
al representar una amenaza en las regiones de Kovel y Lutsk, obliga a Ucrania a mantener reservas adicionales a lo largo de su frontera norte. Incluso sin un ataque a gran escala, la mera aparición de una amenaza potencial por parte de Bielorrusia obliga a Ucrania a dividir sus fuerzas, y eso basta para Putin. Volhynia es también un punto de tránsito para las líneas de transporte y ferrocarril que permiten que la ayuda militar de Occidente llegue a Ucrania. Cualquier tensión en esta zona amenaza todo el flujo de apoyo occidental. En segundo lugar está la región de Sarny Rivne Borosh. Su importancia estratégica radica tanto en su infraestructura ferroviaria crucial como en la ubicación de la central nuclear de Rivne. La central nuclear sirve como moneda de cambio. Drones o misiles lanzados desde Bielorrusia podrían tener como objetivo esta instalación. Además, ya se ha confirmado que Rusia está dirigiendo drones hacia las regiones occidentales de Ucrania, utilizando antenas y equipos de comunicación instalados en las azoteas de edificios de apartamentos en Bielorrusia. En tercer lugar se encuentra el corredor de Suwalki. Esta franja de 65 kilómetros de ancho entre Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado es la única ruta terrestre que conecta los estados bálticos con el territorio continental de la OTAN. Los análisis militares occidentales lo han identificado desde hace tiempo como el punto más vulnerable de la alianza. Las simulaciones bélicas han calculado que Rusia podría tomar el control del corredor en 3 días. Los bosques aislados en el oeste de Bielorrusia, cerca de las fronteras con Polonia y Lituania, crean las condiciones para el despliegue encubierto de tropas. Este escenario preocupa directamente a la OTAN y es el más peligroso. Y la cuarta opción, quizás la más probable, consiste en mantener a las fuerzas ocupadas mediante presión psicológica y militar sin lanzar una ofensiva. El propio Yagun considera este escenario el más probable en este momento. Crear condiciones y oportunidades es más importante que la intención inmediata de usar la fuerza. El objetivo es obligar a Ucrania, Polonia y los países bálticos a desplegar fuerzas significativas a lo largo de sus fronteras, dispersando así sus reservas, recursos de defensa aérea y capacidades logísticas. Sin embargo, las cifras reales muestran una realidad que contrasta fuertemente con la elocuencia de Lukashenko. Lukashenko habla de entre 50.000 y 60.000 soldados. Pero la fuerza terrestre real es de aproximadamente 15.000 soldados. Si bien el total de personal activo asciende a 63.000, la mayoría está compuesta por unidades de apoyo, logística y entrenamiento. Analistas independientes sostienen que no puede desplegar eficazmente ni siquiera la mitad de las unidades de combate, incluyendo a los 365.000 reservistas que podrían ser llamados en caso de movilización. El potencial total asciende a aproximadamente 500.000 soldados. Pero esta cifra es solo teórica. En realidad, una movilización total es prácticamente muy difícil. Las dificultades económicas, la moral del personal y las limitaciones logísticas constituyen obstáculos. El modelo de movilización rotativa elegido por Lukashenko busca reducir la carga económica interna y al mismo tiempo transmitir a Rusia el mensaje de que están preparados. La principal debilidad es la falta de experiencia. Estas unidades carecen de experiencia en combate. Frente al ejército ucraniano, curtido durante 4 años de guerra, los soldados bielorrusos sin entrenamiento no representan una amenaza seria, sino más bien recursos prescindibles para Putin. El equipamiento es en gran parte de origen soviético y su modernización depende por completo de Rusia. Los tanques T-72B M2, los aviones Su-30S M2 y los vehículos blindados de fabricación nacional dependen de la cadena de suministro de Moscú. Más del 80% de la industria de defensa recibe pedidos de Rusia. No existe independencia económica. No hay independencia militar. Cuando Lukashenko dice, nos estamos preparando para la guerra, significa que Putin ha dado la orden, prepárense. Entonces, ¿dónde reside el verdadero peligro? El peligro no radica en la capacidad ofensiva independiente de Bielorrusia, sino en su papel. En 2022, Rusia utilizó territorio bielorruso como plataforma de lanzamiento para atacar Kiev. En aquel entonces, columnas de tanques rusos entraron en Ucrania a través de Gomel y Mosir. Lukashenko lo admitió posteriormente, pero se esforzó por recalcar que ningún bielorruso participó en la invasión. Ahora vuelve a plantearse el mismo escenario, pero esta vez se trata de una versión mucho más peligrosa. La inteligencia ucraniana ha detectado que las fuerzas rusas han instalado antenas y equipos de comunicación en las azoteas de edificios de apartamentos comunes en Bielorrusia para dirigir drones hacia objetivos en el oeste de Ucrania.
En otras palabras, el territorio bielorruso ya forma parte de hecho del campo de batalla. El anuncio de movilización de Lukashenko formaliza esta realidad oculta. Bielorrusia ya no es solo una plataforma de lanzamiento, funciona activamente como base de drones, plataforma de guerra electrónica y punto de retransmisión de inteligencia. Y la dimensión nuclear complica aún más la situación. Desde 2023, armas nucleares tácticas rusas están desplegadas en territorio bielorruso. En diciembre de 2025, también se desplegaron misiles hipersónicos Oreshnik con capacidad nuclear. Los ejercicios del 19 al 21 de mayo ponen a prueba el uso en combate de estas armas. Durante los ejercicios Zapad en septiembre de 2025, Lukashenko ya había anunciado pruebas de lanzamiento de los Oreshnik. Las armas están bajo mando ruso, pero se encuentran en territorio bielorruso. Este paraguas nuclear es la principal razón por la que Polonia y los estados bálticos están adquiriendo plataformas con capacidad dual, como el F-35. Este ejercicio no es simplemente una maniobra militar. Se trata de una advertencia calculada dirigida a la OTAN, Ucrania y al mundo entero. Pero la ironía reside en lo siguiente. Esta advertencia no asusta a la OTAN. El ejército ruso lo está armando. Sin embargo, la parte ucraniana considera que estos acontecimientos son, en gran medida, una operación de información rusa. Según ellos, el objetivo es concentrar tropas y defensas en el norte de Ucrania, debilitando así las contraofensivas en el sur y el este. Todavía no se prevé una ofensiva bielorrusa independiente de gran envergadura. Sin embargo, la estrategia de vigilancia constante es suficiente para dividir los recursos de Ucrania. Zelensky expuso la situación con claridad. Creemos que Rusia intentará arrastrar a Bielorrusia a su guerra una vez más. Pablo Paliza, subdirector de la oficina del presidente de Ucrania, fue más allá y confirmó que las fuerzas militares rusas están considerando establecer una zona de amortiguación en la región del Véneto. Estos planes se han documentado por primera vez, pero no hay motivo para alarmarse. En este momento no veo fuerzas capaces de llevar a cabo estas intenciones, afirmó. Esta evaluación contextualiza la amenaza de Bielorrusia. La amenaza es real, pero se trata más de una estrategia de presión a largo plazo que de un ataque inminente. Pero Ucrania no responde con pánico, sino con preparación. La frontera norte de 1084 kilómetros, que se extiende desde Volhynia hasta Cherníhiv, se ha transformado en un muro defensivo de múltiples capas. Su reestructuración se basa en las lecciones aprendidas del asedio de Kiev en 2022. La primera capa se compone de barreras físicas, campos minados, trincheras antitanque y barreras de hormigón. La segunda capa es la inteligencia. Una red de vigilancia basada en drones y satélites monitorea la frontera bielorrusa las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La declaración de Syrskyi de que la amenaza es real se basa en los resultados de este monitoreo. La tercera capa la constituyen la capacidad de ataque asimétrico, los drones de largo alcance, los sistemas de guerra electrónica y las coordenadas de artillería precalibradas. Ucrania no está concentrando grandes unidades en el norte, se está defendiendo con tecnología. El portavoz del Servicio Estatal de Guardia Fronteriza, Demchenko, declaró: se está fortificando toda la frontera de 1000 kilómetros. Todas las unidades están preparadas para contrarrestar cualquier amenaza que pueda provenir de Bielorrusia. Durante la visita del Instituto Hudson a Kiev, se detectó la presencia de nuevas fortificaciones a lo largo de la frontera con Bielorrusia. Este enfoque estratégico mantiene la seguridad del norte sin debilitar las contraofensivas en el sur. En 2022, esta frontera era un corredor desprotegido. Ahora es una trampa mortal. Y Putin lo sabe. La principal razón por la que Putin vuelve a usar la carta de Bielorrusia es el estancamiento en el frente. Y este estancamiento se está agudizando. En abril de 2026, Rusia sufrió su primera pérdida territorial neta en la guerra. Según ISW, Ucrania obtuvo una ganancia neta de aproximadamente 116 kilómetros cuadrados. En el sur, en Zaporilla, Ucrania recuperó más de 400 kilómetros cuadrados de territorio y 65,000 soldados rusos quedaron atrapados en Stepnohirsk. Las bajas mensuales superan los 35,000, pero el reclutamiento de nuevas tropas se mantiene en 27,000. En otras palabras, la brecha se amplía cada mes y Rusia no puede reemplazar a los soldados que ha perdido. Según un análisis de The Economist del 17 de mayo, Rusia está perdiendo territorio de forma continua por primera vez desde octubre de 2023.
Atrapada en todos los frentes, Rusia busca desviar la atención y dividir los recursos amenazando a Ucrania desde el norte. Abrir un nuevo frente a través de Bielorrusia podría obligar a Ucrania a desplazar sus fuerzas orientales hacia el norte, lo cual sería suficiente para Putin. No se trata del ataque en sí, sino de la mera posibilidad de un ataque lo que se utiliza como arma. Pero esta estrategia es un arma de doble filo. Involucrar a Bielorrusia puede dividir los recursos de Ucrania, pero también pone en estado de máxima alerta a todo el flanco oriental de la OTAN. Polonia ha elevado su gasto en defensa al 5%, continúa adquiriendo más de 1.100 tanques modernos y está desplegando F-35 a lo largo de la línea Bielorrusia-Kaliningrado. El proyecto Muro de Drones, liderado por Polonia, está creando un escudo antidrones que se extiende desde Finlandia hasta Rumania. Mientras Putin busca debilitar a la OTAN, ha desencadenado la mayor carrera armamentística de Europa. El dilema de Lukashenko, sin embargo, se reduce a estar atrapado entre dos fuegos. Por un lado, la presión de Putin, por otro, su propio pueblo. En 2020, protestas masivas sacudieron el país tras unas elecciones fraudulentas. Cientos de miles de personas salieron a las calles y el régimen solo sobrevivió gracias al apoyo de Rusia. Esa fragilidad persiste y una guerra podría desencadenarla. Y hay una realidad que no ha tenido en cuenta. Atacar a Ucrania no se trata solo de enfrentarse a Ucrania. Polonia y Lituania se encuentran al oeste y noroeste de Bielorrusia y ambos son miembros de la OTAN. Si Lukashenko ataca a Ucrania, esto podría desencadenar que estos países y otros miembros de la OTAN tomen medidas para neutralizar a Bielorrusia. La advertencia de Zelensky sobre Venezuela agrava este dilema. Si inicia una guerra a gran escala, el régimen podría colapsar desde dentro. Si no lo hace, Putin podría abandonarlo. Esta paradoja convierte a Bielorrusia en uno de los actores más vulnerables en la guerra. En un contexto más amplio, la estrategia de Putin con respecto a Bielorrusia es compleja y multifacética. Primera capa: crear una tensión constante a lo largo de la frontera norte de Ucrania para dividir sus recursos, debilitando las contraofensivas en el este y el sur. El propio Zelensky es consciente de esta amenaza. Los rusos quieren crear una zona de amortiguación no solo a lo largo de sus propias fronteras, sino también a lo largo de las fronteras de Bielorrusia. Esto incluye las regiones de Chernihiv y Sumy. Segunda capa: utilizar territorio bielorruso como base de drones, plataforma de guerra electrónica y posible plataforma de lanzamiento. Antenas en azoteas de edificios, obras de infraestructura en la región fronteriza y el despliegue de drones Shahed desde Bielorrusia indican que esta capa ya está activa. Tercera capa: combinar la diplomacia conciliadora con la presión militar, afirmando que la guerra podría terminar mientras se acumulan tropas en la frontera y se realizan ejercicios nucleares. Esta es la aplicación más reciente de la estrategia Maskirovka en la doctrina militar rusa. Pero esta estrategia está resultando contraproducente. El ejército movilizado de Lukashenko carece de experiencia en combate. Los bosques que ha aislado ya están siendo monitoreados mediante imágenes satelitales. Los ejercicios nucleares no asustan a la OTAN y la frontera norte de 1.084 kilómetros ya no es ese corredor indefenso de 2022. Ucrania lo ha convertido en una trampa mortal. La estrategia de divide y vencerás de Putin está siendo frustrada por las sofisticadas defensas tecnológicas de Ucrania. El mensaje de Zelensky es claro: estamos monitoreando todo y responderemos si es necesario. Ucrania puede defender el norte sin un despliegue militar masivo. Esto le permite continuar las contraofensivas en el sur y el este. La decisión de Putin en Bielorrusia fortaleció a la OTAN en lugar de debilitar a Ucrania y puso en riesgo a su propio aliado. El 9 de mayo, Putin declaró: la guerra está terminando. El 12 de mayo, Lukashenko declaró el estado de emergencia. El 19 de mayo, se cerraron 19 bosques y se inició un ejercicio nuclear con 64.000 soldados. El lapso entre estas tres fechas es de apenas 10 días, pero los acontecimientos ocurridos durante este tiempo indican que la guerra ha entrado en una nueva fase. La pregunta es: ¿Lukashenko se ha sumado realmente a la guerra? ¿O se trata de la última jugada de Putin en el tablero de ajedrez? Probablemente la respuesta sea la segunda opción, pero incluso con esta maniobra, la posición del Kremlin se debilita. Porque en el tablero de ajedrez, a veces los peones desequilibran su propio bando en lugar del oponente. Y lo que Lukashenko debería temer más no es Ucrania, sino la reacción de su propio pueblo. Las protestas de 2020 demostraron que el pueblo bielorruso no permanecerá en silencio para siempre. Y lo que derroca a los dictadores no son los ejércitos enemigos, sino la creciente impaciencia de sus propios ciudadanos. ¿Qué opinas al respecto?
Me interesa mucho conocer tu opinión. Nos vemos en los comentarios. Para asegurarte de no pasar por alto los eventos que dan forma a la trayectoria del mundo y para mantenerte informado al instante sobre QSMM, para acceder a nuestros análisis únicos y completos, no olvides suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones.